los tres niveles de la voluntad de Dios. Los tres niveles de la voluntad de Dios. Bienvenido a este programa y a este tiempo. Despierto y aún estoy contigo. Esto fue lo que recibí y hoy vamos a estudiar acerca de los tres niveles de la voluntad de Dios. Hoy en día hay mucha gente que le pesa o le hace duro hacer la voluntad de Dios. Y es que es imposible hacer la voluntad de Dios con nuestra fuerza. Imposible es que tú agrades a Dios con tu fuerza. No podemos agradar a Dios con nuestra fuerza. No podemos hacer la voluntad. Ni tú ni yo podemos hacer la voluntad de Dios con nuestra fuerza. Ni tú ni yo podemos agradar a Dios en nuestra carne. La Biblia dice que esta carne no se sujeta a Dios porque no quiere ni puede. Esta carne que todos los días la bañamos, la arreglamos, la ponemos bonita, nos cepillamos, nos ponemos bien, una buena prenda. Esta carne es enemiga de Dios. Por eso tienes que hacer la voluntad de Dios por encima de esta carne, por encima de tus deseos, por encima de tus sentimientos, por encima de tu voluntad. Hay una voluntad que te va a construir. Mi voluntad y la tuya te destruye, pero la voluntad de Dios te construye. Mi voluntad y la tuya te desenfoca, pero la voluntad de Dios te enfoca. Mi voluntad y la tuya nos lleva rumbo al Seol, pero la voluntad de Dios nos lleva rumbo al cielo. Por eso vamos a estudiar esta palabra, Romanos capítulo 12, verso 2. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu Santo. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy en día la gente quiere estar próspera, quiere tener la mejor calidad de vida, quiere tener la mejor salud, quiere todo lo bueno. Y es que Dios quiere darte todo lo bueno. Es voluntad de Dios que tú tengas buena salud. Es voluntad de Dios que tú tengas una buena calidad de vida. Es voluntad de Dios que tú camines con gobierno aquí en la tierra. Es voluntad de Dios que tú seas punta de lanza en tu casa. Es voluntad de Dios que tú puedas hacer la obra del Señor Jesucristo. Es voluntad de Dios que tú vivas bajo la bendición de Dios y bajo la gloria de Dios. Pero la voluntad de Dios trae demandas. La voluntad de Dios genera bendición. De la voluntad de Dios sale la gloria, la bendición, la expansión, la prosperidad. Oye esto, todo lo que el ser humano quiere y desea está sujeto a una voluntad de Dios. La prosperidad está sujeta a la voluntad de Dios. La expansión está sujeta a la voluntad de Dios. El crecimiento está sujeto a la voluntad de Dios. Pastor, el crecimiento de tu iglesia está sujeto a la voluntad de Dios. Evangelista, los viajes misioneros, los viajes internacionales, hacer milagros y los prodigios están sujetos a la voluntad de Dios. Profeta, la profecía certera está sujeta a hacer la voluntad de Dios. Ahora, vamos entrando en detalles. Dice la palabra: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Número 1, para que tú puedas comprender y para que tú puedas vivir bajo la voluntad de Dios, tienes que tener una mente renovada. Es imposible hacer la voluntad de Dios con una mente irrenovada. Es imposible hacer la voluntad de Dios con una mente que está atada al pasado. Una mente que no se ha renovado. Por eso que en este 2025 renueva tus pensamientos, olvídate del pasado. Isaías 43, 18 y 19 dice: no acordéis de las cosas viejas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrán a la luz. La voluntad de Dios es que las cosas nuevas salgan a la luz a favor de ti. La voluntad de Dios es que las cosas nuevas puedan tocar tu puerta. Pero es imposible que la voluntad de Dios traiga lo nuevo tú teniendo una mente atrasada. Es imposible que la voluntad de Dios traiga lo nuevo a tu vida tú teniendo una mente atrasada. No, renuévate
renueva tu pensamiento. La gente quiere conocer la voluntad de Dios, pero no ha renovado sus pensamientos. La gente quiere hacer la voluntad de Dios, pero no ha renovado sus pensamientos. Sus pensamientos tan viejos en aquella herida, sus pensamientos tan neutros, sus pensamientos tan amarrados a lo viejo que le hicieron, a la herida del pasado que le hicieron, al fracaso económico del pasado. Para que tú puedas entrar y comprender los 3 niveles de la voluntad de Dios, tú tienes que renovar tus pensamientos. Renuévate. ¿Y cómo renuevo mi pensamiento? Con la palabra. Dios le dijo a Josué: no se aparte de este libro, meditarás de él de día y de noche. Meditar es pensar en la palabra. Meditar es tener la palabra en la mente. Y cuando tú tienes la palabra en la mente, ella te renueva, ella te escanea, ella te transforma. Ella te produce los nutrientes que tú necesitas. Ahora, después de que tú tengas los pensamientos renovados, ahora vas a aprender a saber hacer la voluntad de Dios. Renovaos en el espíritu, renovaos en la, dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Gracias, Espíritu Santo. La Biblia dice que Él nos rejuvenece como el águila. Dios quiere que tú en este 2025 tú seas renovado como las águilas. Que en este 2025 tú vueles alto como las águilas. Que en este 2025 tú tengas una mente renovada, una mente llena de fe, una mente llena de la palabra de Dios. Hoy la gente llora, se tira al piso, le da melancolía, sentimientos encontrados vienen y van, faltando 5 minutos para las 12, para entrar a 2025 o al año nuevo que Dios le va a dar. Y ahí la gente se hace un proyecto grande y dice: voy a conquistar esto, voy a conquistar lo otro. Pero cuando entran en el año y van pasando los días y pasan las semanas y pasan los meses, ese pensamiento se quedó en un sentimiento y no lo ponen en práctica, no lo llevan a ejecutarlo. Por eso tú tienes que entender que lo nuevo no solo es el año, el nuevo tiene que ser tú, para que puedas recibir lo nuevo que Dios quiere entregarte en el nuevo año. Ahora, 3 niveles de la voluntad de Dios: buena, perfecta y agradable. David dijo 2 expresiones. Número 1, David dijo: el hacer tu voluntad, Dios, me ha hecho bien. Luego el salmista dice: enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. David sabe que la voluntad de Dios es buena. Oye esto, bueno. Cuando tú haces la voluntad de Dios, te llega todo lo bueno. Te llega un buen nivel espiritual, te llega una buena estabilidad económica, te llega lo bueno en todas las áreas. Todos queremos tener lo bueno, pastor. Si te decides en hacer la voluntad de Dios y no te dejas llevar por las opiniones de la gente o de algunos miembros de la iglesia y decides hacer la voluntad de Dios, lo bueno de Dios te va a llegar, y lo bueno marca todo. Te va a llegar una buena economía, te va a llegar todo lo bueno, buena salud, buena expansión, buenos miembros. Ese es el primer nivel. Lo bueno de Dios te va a alcanzar. Primer nivel de la voluntad de Dios, lo bueno. Cuando haces la voluntad de Dios, todo lo bueno llega a ti. Tus hijos Dios le transforma el corazón y los hace buenos hombres, buenas mujeres. Tienen un buen negocio, tienen un buen ministerio, tienen una buena unción que transforme las vidas. Número 1. Segundo, perfecta. ¿Ven? Dios quiere perfeccionarte. La voluntad de Dios nos perfecciona porque ella es perfecta. Y al abrir nuestro corazón y dejar que la voluntad de Dios entre en nosotros, nos transforma y nos hace perfectos en los caminos de Dios. La Biblia habla que Job era un varón perfecto. Pero ¿quién hizo a Job perfecto? Dios. ¿Quién hizo a Job perfecto? La presencia de Dios. ¿Y quién terminó de perfeccionar a Job? Los procesos. Por eso es que los procesos no vienen para matarte, vienen para perfeccionarte, vienen para cambiar tu corazón, para cambiar tu mentalidad. Número 1, primer nivel de la voluntad de Dios, es buena. Número 2, es perfecta. La voluntad de Dios te perfecciona, te transforma. Lo que no ha hecho la gente, lo que no ha hecho la sociedad, lo que no ha hecho el concilio, lo que no ha hecho el psicólogo, lo que no ha hecho ese centro de rehabilitación, lo que no ha hecho la cárcel, la hace la voluntad de Dios. Transforma al hombre y Dios se mete en ese hombre. Y aunque estuvo en la cárcel, Dios lo transforma y se convierte en un libertador. Y aunque está en un centro de rehabilitación, aquel joven
joven, Dios se le mete adentro y lo perfecciona. Y la sociedad piensa que aquel joven, que aquella mujer no va a cambiar. Pero cuando la voluntad de Dios se revela en esa persona, la transforma. Y por último, la voluntad de Dios es perfecta. Todo lo perfecto viene de Dios. Agradable. Hablé de lo bueno, de lo perfecto y lo agradable. Lo dije al revés, porque la palabra dice que es buena, agradable y perfecta. Ahora, lo agradable de Dios te va a alcanzar. Lo agradable de Dios te va a tomar. Lo agradable de Dios va a estar sobre tu vida. Y el que está bajo lo agradable de Dios camina bajo una gracia. ¿Qué es lo agradable? Cuando tú haces la voluntad de Dios, Él hace que tu sacrificio sea agradable a Él. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú haces que lo que tú le dejas a Dios es agradable. Dios pone en tu corazón que el hacer la voluntad de Dios sea agradable para tu vida. 3 niveles: bueno, agradable y perfecto. Los 3 niveles de la voluntad de Dios. Lo bueno te va a alcanzar. Lo agradable te va a dar gracia para que te abra camino en medio de este tiempo. Y lo perfecto vendrá sobre tu vida y te perfeccionará. Profetizo en el nombre de Jesús. Año 2025. Te va a caer los 3 niveles de la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Decide que la voluntad de Dios te gobierne y no que te gobiernen los pensamientos de los hombres. Si te gobierna Dios, tú tendrás la victoria. Pero si te gobiernan los hombres, serás el títere de los hombres. Dios sea contigo hoy, mañana y siempre. Shalom.